Imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Bienvenidos al programa Gestión Social. Soy Jesús Zapata y en esta tarde le damos una calurosa bienvenida al maestro Jaime Villegas Pacheco. Muchísimas gracias, Jesús Zapata. Es un placer estar en tu programa de Gestión Social. Qué tan interesantes programas transmite siempre, de todo tipo, de interés social, problemas de nuestra ciudad, o a veces de entretenimiento, curiosidades, como uno de payasitos, en fin, sí. muy variado realmente, ¿no? Mira, Jaime, a final de cuentas nuestros invitados son los que hacen la parte atractiva del programa, por los temas que nos comparten. Y contigo siempre el tema resulta atrayente, interesante, útil, porque hablamos del tema de la educación. Hablamos de la educación, que es un tema, pues, por una parte que todo el mundo cree que sabe de educación, y por otra parte, como creen que saben, pues ya no les interesa mucho, ¿no? Como que no tienen nada que aprender. Pero en realidad es un tema muy rico, es un tema difícil, es un tema que merece atención, es un tema que merece todo nuestro cariño y nuestra dedicación. Sí. Mira, ahora que planteas esto, yo me pongo a pensar, a los niños, ¿qué tanto los guiamos para que vayan entendiendo lo que es la educación? Vayan comprendiendo lo que estudian, hagan mejores elecciones en su vida, porque cada paso, primero preescolar, primaria, significa un avance, un escalón más en su desarrollo personal. Y si tienen buena información, buen trabajo de equipo, que es un planteamiento que tú haces permanentemente aquí, trabajar en equipo, que los niños aprendan eso va a tener una consecuencia, un resultado, un efecto determinante en su vida, de cada alumno. Y cuando hablamos contigo de educación interactiva, hablamos de un modelo diferente, superior, mejor que lo que actualmente tenemos. Sí, yo creo que es, pues no sé si superior, pero es un modelo más adecuado a los tiempos que corren y también más adecuado a la potencialidad mental de niños y de jóvenes. Sí. Más adecuado a los tiempos que corren porque vivimos en una nueva civilización, Jesús, como todos sabemos, o deberíamos saber, que tiene características también muy especiales. En esta nueva civilización en la que estamos, la innovación juega un papel muy importante, la creatividad y la innovación. Claro. La innovación tecnológica, que es aceleradísima, pues es protagónica en la nueva civilización. Sí. Y la educación moderna, en consecuencia, tiene que preparar para la creatividad y la innovación. No puede seguir como en la era industrial, donde solo se reproducía el conocimiento y se reproducían los bienes de acuerdo con matrices que ya estaban hechas y se seguían haciendo las tasas por miles, por millones, pero exactamente igual. Sí. Y así las diferentes piezas de la maquinaria. La civilización cambió por completo. Entonces es necesario que los niños desde pequeños, yo diría que desde preescolar, claro, a su nivel, Sí. Se les promoviera este espíritu creativo, este espíritu innovador. Porque además los niños y los jóvenes son creadores por naturaleza. Es verdad, es verdad. La escuela es la que los inhibe muchísimo, ¿no? Claro, no hagas ruido, siéntate. Por eso pon atención, Sí. no hables con los demás. Entonces por eso yo a veces llego al extremo un poco duro de decir que la escuela en realidad inhibe el desarrollo
de niños y de jóvenes, y que también de alguna manera pues inhibe el desarrollo de la sociedad, el progreso de la sociedad. Claro. Déjame hacer mención de Estados Unidos. Desde la creación de la Constitución de los Estados Unidos, hubo el pensamiento de los hombres que diseñaron la Constitución de ver hacia el futuro, pensando en un país que pudiera desarrollarse, y lo ha hecho. Un ejemplo muy claro a propósito de creatividad es el número de patentes que en Estados Unidos surgen y se registran. Lamentablemente en México el tema de las patentes, el registro de patentes, es un tema burocrático impresionante, impresionante. Y entonces muchos de los que aquí encuentran estas barreras prefieren mejor irse. Emigran y se van a Estados Unidos y allá registran sus diseños, sus descubrimientos. Y todo esto tiene que ver exactamente con el tema que tú mencionas. La diferencia entre impulsar al niño desde preescolar a que de manera natural desarrolle su innovación, su creatividad. Por supuesto que sí, muchísimo, porque estamos viviendo una civilización nueva de la innovación, del conocimiento intensivo, y tenemos una educación, tenemos un modelo de educación que se corresponde con la civilización anterior, es decir, con la era industrial, con la era de las máquinas. Estamos viviendo la era de los sistemas, pero tenemos una educación todavía preocupada por desarrollarse en la era de las máquinas. Entonces, por muy bien que funcione esta educación, este modelo, vamos a suponer que funcionara al 100% o por lo menos al 90%, sería una educación inadecuada para los nuevos tiempos. Suponiendo que funcionara muy bien, quiero decir que los maestros propiciaran que el alumno memorizara muy bien y hasta comprendiera un poco todo lo que se le enseña. Aún así tendríamos entonces niños y jóvenes y por supuesto egresados muy preparados para la repetición, es decir, un poco para la mecánica. Seríamos como un país de buenos mecánicos, pero no seríamos un país de innovadores, de gente muy capaz en informática, en energía nuclear, en inteligencia artificial, en desarrollo tecnológico intensivo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Mira, hay quienes han acumulado muchísima información, muchos conocimientos durante su vida. Y mucho seguramente está relacionado con la memorización. Sin embargo, yo creo que estas personas que han desarrollado esta capacidad de poder almacenar una gran cantidad de información, no únicamente la memorización, seguramente tiene que ver con la creatividad. Y entonces hay personas que tienen el talento de poder ser músicos, inclusive concertistas. Sí, cómo no. Que eso va más allá. Cuesta trabajo, sí. Cuesta trabajo porque no es únicamente la parte de la memorización, sí es importante, pero hay otra parte muy importante que es la emoción, la parte emocional. La parte emocional, dicho así, tal cual. Además de la parte intelectiva, la parte emocional. ¿Qué tanto se habla ahora de la inteligencia emocional? Cuando se logra sumar la parte racional con la parte emocional, el ser humano se puede desarrollar mucho mejor. Y decíamos, hay quienes tienen talentos como el poder ser concertistas. Sí, claro. Pero además de ello, en la parte artística, ser actores o directores al mismo tiempo, directores de teatro y dramaturgos, escribir. Y si a eso le agregas que tengan la capacidad de poder comunicar información a otros para ayudarlos a subir, yo creo que es una muestra de que se puede hacer lo que tú nos dices, manejar la parte racional, sí, la parte de la memorización, con un agregado muy importante que es la parte emocional, lo que tú nos has dicho. Desde poder sentar en una mesa a trabajar con otras personas, desde niños. Y tú aquí nos has hablado de esto reiteradamente, la importancia de lograr que entre los cuatro
se pueda trabajar. Por supuesto, la comunicación horizontal juega un papel fundamental. En la didáctica clásica tradicional de la pedagogía vigente, está un maestro frente a un grupo de 20, 25, 30 alumnos, por decir algo. Sí. Y estos alumnos no se comunican entre sí. Se comunican eventualmente de uno en uno con el maestro. Sí, es cierto. Entonces están prácticamente aislados. Entonces este formato de grupo tradicional es totalmente obsoleto. Desde cualquier punto de vista que se le vea, es totalmente obsoleto. Por eso se requiere pensar y repensar sobre el problema de la educación para plantear modelos alternos más flexibles que cubran muchos aspectos de lo que es el aprendizaje y no nada más el memorístico. Sí. Y por supuesto, hay que despertar la emoción en el niño, porque si no hay pasión por el estudio, claro, si no hay pasión por el conocimiento, si no hay pasión por el aprendizaje, también por enseñar, por ser maestro, pues entonces no sucede nada. No somos máquinas, no funcionamos como máquinas. Y tampoco nuestros alumnos son grabadoras, porque si se tratara estrictamente de memorizar, pues el alumno ideal sería una grabadora puesta en el asiento del alumno. Sí. Y cumpliría perfectamente el programa. Memorizaría todo. 100% todo lo que el maestro dijera, bueno y malo. Sí. Pero no se trata de eso, a pesar de que mucha de la pedagogía moderna pues cree que sí, y reduce la enseñanza a eso. Y un poco deja a la suerte, al azar, pues el que algunos alumnos hagan algo con lo que memorizan. Pero resulta que entonces son tan pocos, tan escasos estos que logran crear algo, que logran innovar, que esta tasa de creación, esta tasa de innovación, no alcanza para satisfacer las necesidades de la producción actual, que es una producción de conocimiento intensivo, que si no se renueva constantemente, con nuevas creaciones, con nuevos inventos, con nuevos descubrimientos, como tú señalaste, se detiene la máquina de la economía, y como una bicicleta que se detiene, se cae. Sí. En México el problema de la deserción estudiantil es muy grave, en todos los niveles. Es gravísimo. Yo no sé si inclusive hay deserción desde la primaria, o sea, quienes terminan preescolar, pero por alguna razón ya no es posible seguir adelante y no entrar al periodo de la primaria. No tengo información escrita y no sé si se dé, sobre todo en la cuestión del campo, de lugares que están apartados de escuelas, donde los niños no acceden a la preparación de la primaria. Hay grupos indígenas donde la escolaridad es muy baja. Si terminaron la primaria ya es un éxito. Así es. Pero más allá, secundaria o preparatoria o nivel profesional, se da muy escasamente. Y ahí no sé si además se incluyen los patrones culturales de estos grupos, la falta de interés de los padres de poderlos orientar, guiar, y de maestros en no despertar esa pasión que tú dices. La vida requiere pasión. Sí, indudablemente. Pero no solo es la emoción que desde luego cuenta, sino que también se necesita mucho, no se nos olvide, la parte intuitiva, la inteligencia intuitiva, que quizás es pues tan importante al menos como la inteligencia emocional. Pero sí creo que los maestros tienen una función, una responsabilidad primero muy grande, y segundo una función muy amplia de orientar, de despertar la pasión por el estudio, sí, de despertar también la inteligencia intuitiva, la parte intuitiva del pensamiento, y de orientar a los niños y a los jóvenes para la vida, es decir, los problemas que pueden enfrentar, en lugar de dedicarse única y exclusivamente a las materias librescas o a la cultura libresca, que sí es una plaga también, realmente, porque terminaríamos
produciendo eruditos. Y los eruditos son aquella gente que llega a saber mucho porque tienen excelente memoria, pero que no conectan lo que saben con la vida real. Claro. Entonces es una erudición huera, es una erudición en el vacío, sí. Es una erudición que no beneficia a nadie, ni siquiera a la persona que la tiene, salvo como un gozo egoísta, individual, de decir, yo sé mucho, me pongo frente al espejo y puedo recitar a Homero de memoria, ¿no? Y en un descuido en griego, ¿verdad? Bueno, pero eso no beneficia a ninguna otra persona. Eso es fruto más que nada, pues yo sí creo que de un egoísmo muy, muy mal entendido, ¿no? Sí. Pero estos temas pues son amplísimos. El tema de la educación del que hemos hablado aquí en otras ocasiones, pues es amplísimo y al ser muy amplio se corre el riesgo, Jesús, de que se dispare uno a la abstracción, de que terminemos hablando generalidades sobre el problema de la educación. Se habla mucho en generalidades del problema de la educación y se habla también en concreto cuando se dice, bueno, la educación es un desastre. Todo el mundo dice la educación es un desastre, pero nadie dice por qué es un desastre y cómo podría superarse el desastre. Claro. O poca gente lo dice. Mira, cuando tú nos hablas aquí de nuevas maneras, nuevos métodos de aprendizaje, hablamos de esos agregados que se pueden dar al modelo que actualmente tenemos. Sí, por supuesto. Hablamos de cosas que se podrían adicionar, que se podrían incorporar y que podrían mejorar en mucho el modelo que tenemos. Sí. Y podemos hacer una lista casi de mandado de las cosas que le faltan, o si queremos verlos desde un punto de vista positivo, de aquello que pudiera agregarse al modelo actual. Claro. Tenemos un grupo de niños, si es escuela primaria, o un grupo de jóvenes, si es preparatoria o incluso superior, de 20, 25, 30, los que sean, frente a un maestro. Bueno, este grupo tradicional, de acuerdo con la pedagogía tradicional, no tiene comunicación horizontal, por decir una cosa, claro, por citar una falla, sí, o algo, una carencia más que una falla, una carencia. ¿Qué se puede hacer entonces para introducir en el modelo la comunicación horizontal? Otra carencia desde mi punto de vista, los alumnos difícilmente acceden, al menos de manera consciente, al nivel intuitivo. Es decir, estoy consciente de que voy a utilizar mi nivel intuitivo, voy a tratar de combinarlo perfectamente con mi nivel racional. Voy a tratar de tener un pensamiento bicognitivo, un pensamiento racional e intuitivo a la vez. Bueno, esto no sucede en el grupo tradicional porque el alumno está escuchando exclusivamente lo que dice el maestro, o viendo las demostraciones, a veces matemáticas, muy abstractas, que hace el maestro en el pizarrón, o las definiciones también muy abstractas que da el maestro. Entonces, esa es otra falla, no está en acción la parte intuitiva de nuestra mente. Entonces ya llevamos dos carencias muy importantes, y así podemos seguir señalando otras. La participación de los alumnos, aparte de la comunicación horizontal que ya comentamos, la participación de los alumnos en el grupo tradicional es prácticamente cero. Sí. Porque pues allá de vez en cuando un alumno levanta la mano para hacer una pregunta que a veces no tiene nada que ver con la materia, para quedar bien un poco ante el maestro. Y los demás alumnos pues se limitan a escuchar. Y termina la clase y todos se van muy contentos. Entonces hay muchísimas fallas que se pueden solventar. La otra es, que es muy importante desde el punto de vista de la educación interactiva, pues el hecho de que el maestro es la única fuente de poder y de sabiduría en el grupo. Todo confluye hacia él. Preguntas que pudieran hacer los alumnos van a él. Él es la única fuente de información, el último registro biológico, por decirlo así,
que está a disposición de los alumnos. Y es también la única fuente de poder. Él dice lo que se ve en clase y lo que no se ve. Él dice incluso si tiene algún compromiso, dice vamos a terminar la clase 15 minutos antes porque tengo una reunión, lo que sea. Entonces, él tiene todo el poder y todo el saber del grupo. Sí. Puertas adentro es una pequeña tiranía o es una división del grupo en dos partes. La parte gobernante, que es el maestro, y la parte de los gobernados o los proletarios, como digo yo, que son los alumnos. Mira, cuando en el grupo el profesor hace alguna pregunta o desea escuchar a los alumnos, hay un fenómeno muy curioso en el que pocos son los que levantan la mano para responder. Quizás una razón sea el que no se ha estimulado la participación de todos. Al final de cuentas, cada uno tiene su propia inteligencia, tiene sus conocimientos, pero también se requiere el poder tener abierta la posibilidad, y eso el maestro, como es el guía, es el líder, tiene la capacidad de poder estimular a todos sus alumnos a que participen y que no lo hagan algunos cuantos nada más, y poder escuchar a todos con el mismo respeto que el que más sabe o el que menos sabe, o a lo mejor hay sorpresas. Bueno, en realidad las preguntas no debería hacerles el maestro. Este es un error garrafal. Las preguntas deben hacerlas los alumnos. Este es un error garrafal de la pedagogía actual. ¿Sí? El maestro no está para hacer preguntas. Los alumnos son los que están para hacer preguntas. Fíjate, todas las, cuestiones de sentido común, prácticas que se pueden hacer en los grupos, no se hacen. Lo que sucede es que esto amenaza, cuando uno dice la verdad, esto amenaza el interés o lo que creen los maestros que es su propio interés. Es decir, perder poder frente al grupo. Sí. Lo cual no es cierto en lo absoluto, al contrario. Cuando se diluye esta división entre gobernantes y gobernados en el grupo, el maestro adquiere una calidad y un nivel superior realmente. Pero sí, una cosa que tú señalas, el maestro no está para despertar la pasión de los alumnos, bueno, solo para eso, despertar la pasión de los alumnos para que participen, no. Está para organizar la sesión de aprendizaje de tal modo que sean los alumnos los que pregunten. Es decir, el cambio es radical. De un régimen de respuestas, lo que hace la educación actual es dar respuestas y pedir que los alumnos las memoricen. Sí. Sí. Se tiene que cambiar. Y en base a eso se hacen las pruebas. Y en base a eso se hacen las pruebas, por supuesto. Se tiene que cambiar, se tiene que dar una voltereta de 180 grados y se tiene que cambiar a un régimen de preguntas. No es posible estar dando respuestas. Claro. Se tiene que cambiar a un régimen de preguntas. Pero es más, las preguntas deben ser entre iguales. Las preguntas no son al maestro. Las preguntas deben ser entre iguales. Es decir, en equipos de aprendizaje de 3 o 4 miembros, sí. Lo ideal es 3, pero pueden ser lo mismo 4, es donde se hacen las preguntas unos a otros y donde dan ellos mismos posibles respuestas. Aunque es más interesante y más provechoso que hagan preguntas a que den respuestas. Hacer preguntas es muy difícil. De hecho, la ciencia consiste en hacer preguntas. La ciencia no es otra cosa más que hacer preguntas, no es dar respuestas. Cuando se hace la pregunta correcta, entonces se está haciendo ciencia, curiosamente. Entonces la educación, con este cuento que tiene actual de un maestro dando respuestas, les voy a decir cómo se resuelve el binomio de Newton, o les voy a decir cuáles son las partes de la célula, o les voy a decir cuáles son las partículas subatómicas que tiene el átomo. El maestro no está haciendo ciencia en primer lugar. Claro, no se supone que haga ciencia formalmente, pero bien podría dejar que los alumnos intentaran, pues si no hacer ciencia, desarrollar su mente, desarrollar su pensamiento, desarrollar su propia capacidad. Sí. La educación actual, con el debido respeto, es pura porquería, ¿eh?
No funciona. Hay algo que me llama mucho la atención, que es la falta del hábito, en términos generales, sobre la lectura. El día de hoy, porque además es una pregunta natural que hago cuando estoy cerca de alguien que me viene leyendo algo, y le pregunté a una señorita, ¿qué lee usted? Me dijo, son una serie de textos, no me dijo más, hasta ahí dejamos la conversación, en un libro que está al acceso de las personas sin ningún requisito más que tomarlo de una góndola en el metro Coyoacán y regresarlo, claro, para que haya otros que lo aprovechen, que pueda leer. Me llamó mucho la atención, le pregunté si había algunas otras estaciones del metro donde hubiera este sistema de que uno pueda llegar libremente, tomar el libro, leer y luego regresar. Porque es una manera de estimular la lectura. Sí, es buena, es una buena idea. Lo que México necesita, más que bibliotecas donde no se para nadie, ni los que deben ir, lo que necesita son centros de lectura, efectivamente. Con acceso libre para el que quiera acceso entrar, libre, claro. Y muy a la calle, como los buenos restaurantes, muy a la calle, ¿no? Allá en el fondo de un edificio, ¿no? Sí. A ver si la gente se anima a leer. Porque el otro problema, pues es que la gente se anime a leer. Se puede poner un centro de lectura en cada esquina, y yo no sé si la gente se atrevería a leer. Yo no sé si esto de poner los libros así al acceso de todos podría hacerse con ediciones más económicas y que la gente, incluso si le interesa, se lo lleve a su casa, el libro, si es que le interesa. Claro. Supondríamos que no hay bárbaros que toman el libro nomás para destruirlo, ¿no? Supondríamos que, bueno, al menos si a una gente no le interesa, bueno, pasa de largo y ya, ¿no? No pasó nada. Sí. Pero que si a alguna gente le interesa, este librito me gustó, me interesó, pues me lo llevo a la casa. Ahora, pudiera ser, si viaja cotidianamente en el metro, pues que al día siguiente lo devolviera, o a los 2 o 3 días para que lo otros lo devolviera. aprovechen, claro, sí. Ahora, ¿qué se lee? Esa es la otra cuestión. ¿Qué se lee? Claro, leer es bueno, así sea hasta el periódico, ¿no? O el directorio telefónico, o la Biblia, ¿no? En lugar de estar rezando, pues la gente, yo digo, pues lean la Biblia, ¿no? No en pedacitos, sino más o menos de forma organizada. Sí. Pero que la Biblia requiere mucha comprensión. Naturalmente. Ahí sí. Requiere dedicación. Mucha dedicación, mucha intuición, mucha interpretación. No es... Aquí es un texto difícil, no es un texto fácil. Así es cierto. Es un texto difícil. Y esto se dice, fue lo que desarrolló en gran medida el efecto judío que se llama en la cultura y en la ciencia, porque en épocas en las que fueron excluidos, por decirlo así, de muchas actividades culturales, se dedicaron a leer la Biblia o la Torah, es decir, el Antiguo Testamento. Sí. Y esto les desarrolló la mente, y entonces resultan muy buenos para las matemáticas. Claro, después de leer la Biblia con mucha meticulosidad, uno sale bueno para las matemáticas, por supuesto que sí. Entonces, leer lo que sea, pero leer. Pero digo yo, bueno, si se organiza una campaña como la del metro, ¿qué se da a leer? Es decir, hay el problema de hacer que la gente lea, evidentemente, ¿no? Claro. Pero quizás se pudiera conectar con el otro lado de la cuestión. Bueno, ¿por qué no le interesa leer? Porque lo que lee no se relaciona mucho, o cree que no se relaciona con la vida moderna. Sí. Lo mandan a leer la Ilíada o la Odisea, que son libros hermosísimos, sí, pero para los que nos gusta la lectura de nacimiento, o que se nos desarrolló el gusto, yo no sé, o que por nuestra carrera, o nuestra vocación, o nuestras preocupaciones intelectuales, leemos ese tipo de obras. Pero darle la Odisea, ponerla en el metro, no le veo mucho sentido, así sea en una versión casi infantil. No le veo sentido, ¿no? Tampoco sé si poner libros muy útiles, o sea, un manual de carpintería o un manual de electricidad o lo que sea. Habría que buscar quizás algo intermedio, ¿no? El cuento, la obra corta, la reseña,
los géneros periodísticos, ¿no? La crónica, la entrevista, el reportaje, los géneros periodísticos, quizá son más accesibles para la gente. Sí. Mira, aquí hay otro tema que de alguna manera tenemos que revisarlo. La cantidad de información que se maneja en noticias, en información, que abarrota la mente de las personas. Completamente. Con mucho ruido, con muchísimo ruido, que no le deja margen, o la persona no se da el margen, para poder hacer una separación en lo que realmente es útil para la persona de manera cotidiana. ¿Cuánta de la información que existe de veras le resulta una riqueza, un capital a la persona? Pues generalmente es muy superficial. Ahora, la redundancia tiene cierto sentido porque la gente no sabe poner atención, la mayoría de la gente no sabe poner atención. Entonces, las noticias de periódicos, sobre todo en internet, pasa la vista sobre ellas y se pasa sobre la superficie, no se profundiza, no se comprende nada, no se queda nada, por supuesto. Entonces, el problema de la lectura es un problema serio, no nada más es hacer campañas, ¿no? Y publicar libros y eso. Es un problema psicológico, es un problema sociológico, es un problema que tiene muchas aristas. Sí. Habría que ver qué le interesa a la gente leer, cómo se eleva un poquito el interés. Habría que ver cómo se queda lo que lee, si realmente, a qué nivel se queda, si le deja algo bueno, si no le deja. Yo creo que los cuentos pueden desarrollar mucho lo que tú mencionabas del aspecto emocional de las personas. Los cuentos de Oscar Wilde, por ejemplo, que son bellísimos. Claro, ¿no? claro, sí. Yo no sé si le dejan algo, y se leen fácilmente, digamos, porque son cuentos, es decir, su naturaleza pues es ser breves. Sí. Yo no sé si cuentos como los de Oscar Wilde, es decir, las elecciones para el populacho tienen que ser muy cuidadosas, porque incluso siendo cosas breves, es posible que no las lean. Y si las leen, no las entienden. Y si las entienden, no hacen nada con lo que entendieron. Entonces, tiene muchas colas, tiene muchos asegúnes el problema de la lectura. Deberían nombrar un grupo de estudio serio, con 5 o 6 personas que realmente supieran de lo que están hablando, psicólogos, sociólogos, antropólogos, y ver qué tipo de lectura hay. No se puede decir, se me ocurrió a mí un programa, vamos a promover la lectura, vamos a hacer libros periódicos, ¿no? Como se le ocurrió una vez al Fondo de Cultura Económica, o vamos a hacer folletitos de tales ediciones en el metro, que son, lléveselos a su casa, ¿no? Hay que ver, es un problema serio que hay que estudiarlo, no se puede resolver así de un plumazo, ¿no? De la noche a la mañana. Sí. No se puede, a mí me gusta tal libro, me parece que la novela La Madre de Máximo Gorki es muy bella, vamos a publicar 100,000 ejemplares y a distribuirlos por ahí como volantes. No es así, ¿eh? No es así. Y naturalmente los señores funcionarios están muy ocupados con asuntos, pues que a lo mejor sí son más importantes. Entonces cuando algo les viene con que promoción de la cultura, pues a ver, hagan unos libros y hagan unas ediciones muy grandes y métanlos en el metro, a ver dónde los colocan, ¿no? Regálenlos en el Zócalo, ¿no? A ver quién se los lleva. No funciona así, ¿eh? Las cosas sin pensarlas, sin conocimiento científico, saber por qué la gente no lee. No estamos hablando de gente de etnias indígenas, de lugares muy remotos por allá de Oaxaca, de Chiapas. Estamos hablando de gente de clase media que no lee. Estamos hablando de gente de clase media que tiene más o menos resueltos sus problemas económicos, hasta donde es posible tenerlos resueltos en esta época en México, ¿no? Sí. Pero que debieran tener por lo menos media hora para leer. Bueno, no leen. ¿Por qué no leen? Si tienen tiempo, prefieren dedicarlo a otra cosa. Desde luego, pues a lo mejor es más divertido jugar al dominó con los amigos o ver tele, pero la tele estupidiza, la tele no ayuda al desarrollo intelectual.
La tele estupidiza por completo. Puesto que recibimos las imágenes hechas, no tenemos que formarlas en nuestra imaginación, como sí sucede con la lectura. Claro, con la lectura, sí. Entonces es muy diferente leer a ver televisión. Ver televisión es una verdadera plaga, es decir, destruye la cultura. Leer la desarrolla. Entonces son dos medios completamente diferentes. Claro, yo sé que la televisión es una maldición que no va a desaparecer. Hay otras por ahí, ¿no?, que no me atrevo a mencionar. Son cosas... El Estado, por ejemplo, es otra maldición, pero bueno, se tiene que vivir con él, ¿no? El Estado, la prostitución, las religiones malentendidas, sobre todo fundamentalistas, ¿no?, pues son una verdadera maldición. Pero se tiene que vivir con ellas. Bueno, la televisión es una cuarta maldición, son los 4 jinetes del apocalipsis a lo mejor, ¿no? El Estado, la prostitución, las religiones fundamentalistas y la televisión son los 4 jinetes del apocalipsis, sí, definitivamente. Pero no se pueden desaparecer, ¿no? Uno no puede hacer un gesto mágico y desaparecerlos, ¿eh? Aquí están y están para quedarse y por mucho, mucho, mucho tiempo. Así que lo mejor que se puede hacer es tratar de entender en serio el problema de la lectura, porque es un problema serio, porque se vuelve más serio precisamente en nuestros días, ya que la lectura es el camino hacia la lectura sistémica y hacia el pensamiento sistémico, tan necesario en esta nueva civilización. Entonces, ¿por dónde empieza el pensamiento sistémico? Pues yo no sé si afortunada o desafortunadamente empieza por la lectura. ¿Sí? Es decir, la lectura no es solo, como se dice por ahí, no, pues muy interesante, que sí lo es, por supuesto. No, que para desarrollar la mente, pues sí lo es, por supuesto. No, que es entretenida, pues sí lo es, por supuesto, no. Es que por ahí empieza el pensamiento sistémico. De la lectura natural se pasa a la lectura sistémica, y de la lectura sistémica se pasa al pensamiento sistémico. Es decir, es puente necesario a transitar para llegar al pensamiento sistémico. Entonces, un pueblo que no lee, pues es un pueblo que no está en la civilización contemporánea, sencillamente. Está fuera de la civilización actual. No importa si traemos un saquito y si tenemos automóviles y un televisor a color en la casa, estamos fuera de la civilización actual. Estamos disfrutando de estos bienes que además los pagamos con lo que está debajo de la tierra, ¿no? Los pagamos con el oro y el petróleo, ¿sí? Precisamente porque nosotros no hemos desarrollado el pensamiento sistémico y no hemos desarrollado la creatividad ni la innovación y no producimos prácticamente nada. Los mexicanos no producimos prácticamente nada. Hay sectores que trabajan mucho. Sí. Y hay gente que trabaja mucho. Y hay campesinos que se friegan desde las 5 de la mañana hasta que el sol se mete. Pero sus métodos de producción no son muy eficientes, desgraciadamente. Claro, y sus resultados, sus ganancias. Y los resultados entonces son muy escasas, son muy escuetas. Sí. Ese es el problema. Sí. Mira, los menonitas, que a mí me parecen admirables, tienen una cultura del aprovechamiento de los productos del campo, del ganado, sí. que lo podríamos hacer nosotros en México. Claro. Porque ellos producen quesos, que además son quesos exquisitos. De inmejorable calidad. Sí. De inmejorable calidad. Bueno, tú vienes de la parte, tú eres originario de la parte noroeste de nuestro país. Así es. Donde hay grupos de menonitas muy importantes. Sí, hay una, en mi estado de origen, que es el estado de Chihuahua, hay una ciudad incluso menonita. Sí. Hay una ciudad menonita. De hecho, tenemos dos emigraciones, menonitas y mormones. Y curiosamente tenemos 2 ciudades fundadas y organizadas. Claro, ya actualmente los menonitas se han mezclado mucho con la población nativa, digamos. Que hubo una época en la que no lo permitían. Hubo una época en que no se mezclaban tanto. Y hubo una época en que no utilizaban motores y en fin, tenían sus costumbres. Sí, ¿no? Sí. Los mormones por su lado, bueno, venían de Estados Unidos, eran otra cosa. Establecieron una colonia muy, muy organizada, Colonia Dublán, que entiendo que se transformó en ciudad. Y uno llegaba en pleno desierto chihuahuense
y de pronto parecía que estaba en una ciudad americana, ¿no? Sí. Y los menonitas, bueno, con su trabajo, yo atravesé en alguna época en mi juventud las famosas babícoras, que son unas extensiones, unas planicies enormes, interminables. Las atravesé pues viajando toda la noche en un camión de redilas. Sí. Y a las 5 de la mañana que nos detuvimos para tomar un café caliente, hacer nuestra fogata, sacar nuestra cafetera de esas antiguas de peltre y hacer café negro fuerte, y estaba helando verdaderamente, y veíamos ahí a la corta distancia la escalerita de los menonitas, el hombre, la mujer y los 3, 4 niños así en la escalerita, todos con el asadón. Sí, todos removiendo la tierra. Sí. A las 5 de la mañana. Trabajo de equipo familiar. Con un frío endemoniado, verdaderamente. El frío de las babícoras es un frío tremendo. Bajo cero siempre, y helado, ¿no? Con un aire helado. Y trabajando, bueno, trabajan, no se emborrachan, no tienen pues vicios conocidos, por lo menos, quién sabe desconocidos, pero conocidos no. De manera aprovechan bien los frutos de la tierra. Sí, son pueblos admirables, claro que sí. Fíjate, en el caso de los derivados de la leche, pues hablamos del queso, que es lo más distintivo. El queso, el jocoque, la cuajada, el asadero. Es cierto. La crema. La crema. Y en el caso de la carne de cerdo, los jamones que tienen en sus despensas es impresionante. Sí, pues son un pueblo trabajador. Pero además muy previsor. Y previsor. Porque los productos del campo no se tienen todo el año, hay cosechas. Y ellos lo que hacen es envasan muchísimo producto. Hacen mucha conserva. Hacen mucha conserva. Entonces, uno puede abrir la despensa de las familias menonitas y tú dices, aquí tienen alimento para muchas semanas o meses inclusive. Sí, o más. Hacen muchas conservas. Sí. Son muy ordenados. Muy ordenados, es verdad. Yo creo que viven con poco, pero viven bien. Sí. Porque comen bien, se alimentan muy bien. El pan lo hacen en casa. El pan es casero, sí. Pues ellos fabrican todo, ¿no? Ellos hacen todo en casa. Son pueblos muy ordenados. Nosotros los mexicanos no sé, ¿no? No sé de dónde nos venga el orden, si es que lo tenemos, ¿no? De los aztecas no, seguramente, porque a puro macanazo controlaban su imperio, ¿no? De los españoles, pues tampoco, porque Hernán Cortés, por principio de cuentas, desobedeció a... ¿Quién era el gobernador de Cuba? Velázquez, ¿no? A Velázquez. Entonces tampoco el orden nos viene por los españoles. Entonces yo no sé de quién nos venga el orden, si es que lo tenemos, ¿no? Cuesta trabajo. Cuesta trabajo. La creación de hábitos, de buenos hábitos, cuesta mucho trabajo. De por sí. Pero en México yo creo que se requiere más tiempo para crear buenos hábitos en las personas. Ya hablamos de la lectura. Ahora estamos hablando... Bueno, quizás el país tenga 1000 años por delante, no lo sé, ¿no? A lo mejor dentro de 1000 años puede terminar con el hábito de la lectura, por ejemplo. O del orden. O del orden. O la limpieza, o el respeto. Yo creo que es cultural, yo creo que somos una cultura empírica, yo lo he dicho en varias ocasiones. Somos una cultura donde la mayoría de la gente, no todos por supuesto, pero sí la inmensa mayoría, viven al día, viven con lo cotidiano, viven aferrada a la lógica de lo inmediato, de la inmediatez, y no somos muy capaces de mirar a lo posible, de mirar al futuro. Como que no tenemos tiempos verbales, porque tampoco tenemos historia, tampoco somos muy buenos para recordar el pasado, ¿no? La historia está por ahí escrita, ¿no? Por unos cuantos en libros, pero si uno le pregunta a un mexicano, pues que tenga ya cierta edad, por ejemplo, que sea de mi edad, oiga, ¿usted recuerda la época del presidente Miguel Alemán en México, cuando se fundaron muchas universidades? Seguramente no sabrá de qué le está uno hablando, ¿no? Me refiero a gente de clase media. Sí, claro. No profesionistas, no, por supuesto, no maestros universitarios, aunque ya no se sabe, ¿eh? Ya no se sabe cómo están los tiempos. Sí.
porque mis alumnos hicieron una encuesta. La encuesta se hizo primero en el salón solamente. Yo les dije que era una cuestión que me había pedido la coordinación y era una encuesta muy sencilla de 10 preguntas, las primeras de las cuales eran verdaderamente sencillas, por decirlo de nuevo. Por ejemplo, la primera era, ¿cuál es el nombre oficial de México? La segunda era, ¿cuál es la superficie aproximada de México? La tercera era, ¿cuál es la población aproximada de México? La cuarta creo que era, mencione a 2 héroes de la insurgencia, de la guerra de insurgencia. Y por ahí iba, ¿no? Mencione 2 líderes revolucionarios de la Revolución de 1910, mencione 5 palacios del centro histórico de la Ciudad de México, por ahí iban las preguntas. Resulta que la mitad del grupo no pudo responder cuál era el nombre oficial de México. Y uno de mis alumnos que sí respondió, porque el promedio fue de 5. ¿Qué pusieron, México? ¿Una respuesta genérica fue México? Unos, por increíble que parezca, pusieron que no sabían cuál era el nombre. Y uno de los alumnos que sí respondió más o menos, que debe haber sacado Estados Unidos mexicanos. 8 o algo así, me dijo, oiga maestro, ¿tiene algún inconveniente que apliquemos esta encuesta por fuera? No, le dije ninguna. Si gustan contestarla a otros alumnos, ¿verdad? De otros grupos, o sí, incluso maestros. Entonces, preguntaron a 8 maestros si estaban dispuestos a contestar la encuesta. 6 se negaron. ¿De plano? 6 se negaron. Dijeron que ellos no respondían a encuestas, muy su derecho, ¿no? Claro. Pero 2 sí se atrevieron a contestar. Bueno, sí supieron el nombre oficial de México, pero no supieron algunas de las otras preguntas, ¿eh? Sí. Por ejemplo, se hicieron un poco bolas, me contaba estos alumnos que aplicaron la encuesta, sobre los héroes de la revolución. No hallaban a quién poner, ¿no? Se confundieron ahí un poco con Madero, con Venustiano Carranza, con Álvaro Obregón, con Francisco Villa, hasta por ahí, creo que pedí yo 5 revolucionarios, y llegaron creo que hasta 4, hasta ahí llegaron, ¿no? Hasta Álvaro Obregón y Francisco Villa. Entonces, la cultura general yo creo muy deficiente, ¿no? Ahora, la cultura general es abstracta, por definición. Consiste eso en leer la Odisea y la Ilíada y cosas así, ¿no? Que no son útiles, pues, que no sirven para hacer chorizos, que no sirven para hacer tortillas, ¿no? Entonces, pero muy deficiente la cultura general. Ahora, muy deficiente el manejo del conocimiento para la innovación. ¿Por qué no tenemos innovación en México? ¿Por qué los pocos que la hacen terminan, como tú señalabas al principio de nuestra charla, terminan yéndose al extranjero? Sí. Porque aquí nadie les hace caso. En Texas, en el distrito escolar de Texas, que es muy grande, como el mismo estado, Sí. Se aplica un sistema para la enseñanza de las matemáticas que desarrolló un mexicano, por increíble que parezca, pero aquí nadie le hizo caso. Entonces se fue a Estados Unidos y Texas lo adoptó. Y ahí están los niños tejanos aprendiendo aritmética y algo de álgebra y eso, si es que les toca en primaria, no sé, en secundaria, con este método de un mexicano. Y así, un ingeniero que inventó una defensa, pues también se fue a Estados Unidos. El doctor Carlos Molina, que es nuestro orgullo porque es premio Nobel, bueno, él se tuvo que ir a California, trabajó en California. En realidad allá fue donde desarrolló su investigación, o gran parte de la investigación, que le ganó el premio Nobel. Entonces, cuando gana el premio Nobel, entonces sí nos acordamos que es mexicano, ¿no? O los que se van a Hollywood a dirigir películas, como Sí. Cuarón. Entonces, sí, de pronto sí nos acordamos que Cuarón es mexicano, ¿no? Sí. Y que dio origen a un lema que a mí me parece precioso. Nadie es Cuarón en su tierra, ¿no? Nadie es Cuarón en su tierra. O el actual, que acaba de ganar el Oscar, ¿no? Sí. Yo me acuerdo de su apellido vasco, no me acuerdo de su apellido castellano. Iñárritu, ¿no? Iñárritu, sí. Sí. Entonces también, ya una vez que ganó el Oscar, ahora sí, no, es que es un gran mexicano, ¿no? Pues sí, pero aquí nadie le dijo de tanto dinero que se tira,
Oye, ahí están 100 millones de pesos, haz una película, ¿no? Entonces así es la situación en nuestro país. Lamentablemente, cultura y educación, un verdadero desastre. Y que no me saquen las 3 cosas buenas que hay. Por supuesto que hay cosas buenas, ¿no? Claro. Si pone uno atención, pues sí hay algunas cosas buenas, por supuesto. Hablo en general, ¿no? Oye, Jaime, tus alumnos que ya conocen el programa, ¿alguno de ellos les ha provocado alguna curiosidad, interés, comentario sobre tu presentación aquí en el programa? No, yo creo que no lo han visto, salvo un par de alumnos que me comentaron, pero ya no son mis alumnos, vamos, lo fueron. Yo ya no tengo contacto con ellos. Me comentaron que por qué no les había yo dicho que estaba en este programa y que les había interesado mucho. Y ahí terminó el comentario, ¿no? Muy bien. Que le iban a ver con cierta frecuencia, bueno. Me preguntaron si yo seguía. Sí, le dije, ¿cómo no? Mientras me invite el maestro Zapata, yo con mucho gusto estoy por ahí, ¿no? Tú sabes que para nosotros es un honor que tú estés con nosotros. Igualmente, gracias. Sí. Mira, yo creo, es tan amplio el tema de la educación. Es interminable. Es interminable. Sí. Cuando tú nos planteas que hay nuevas maneras, nuevos métodos de aprendizaje, cuando hay cosas tan sencillas como el trabajo en equipo, que es de sentido común, pero que no se aplica. Y si se hiciera algo tan sencillo como eso, como que tú dices, bueno, trabajo de equipo de 3 o de 4. Bueno, necesita mucho más, por supuesto. A ver, platica de ello. Necesita mucho más. Porque algunos maestros sí ponen de vez en cuando, dicen a sus alumnos, a ver, organícense en equipos y traten de, pónganse a pensar sobre este tema. Bueno, no es así, porque el maestro sigue dirigiendo, porque el maestro sigue siendo la fuente de poder, sigue siendo la fuente de saber. Eso no va a funcionar. No importa si todas las escuelas de México y del mundo de pronto ponen a sus alumnos a trabajar en equipo, eso no va a funcionar. Mientras no se diluya el poder del maestro, eso no va a funcionar. Mientras no se convierta el grupo escolar, como lo conocemos, ¿no? Sí. Con un profesor al frente. Mientras no se convierta el grupo escolar en una comunidad de aprendizaje, donde todos sean iguales, y solo el maestro sea diferente por su propio mérito, porque ha leído 3 libros más, y es un orientador, es un coordinador del trabajo de los demás. Él no es el que hace el trabajo lo hacen los alumnos. Él no hace la clase la hacen los alumnos. Él dirige, y debe dirigir por omisión. Por omisión significa que solo interviene cuando se están yendo por un lado que él piensa que está equivocado. Si no, no interviene. Y se requieren algunas otras condiciones, por supuesto. Sí, no es nada más poner a los alumnos así. Pónganse en grupos de 3. No es así. Es mucho más complejo que eso. Porque son muchas las carencias. Pónganse en grupos de 3, ok. ¿Y cómo voy a desarrollar yo el aspecto intuitivo de los alumnos? Es ciencia. Qué complejo es, porque es ciencia estricta. ¿Cómo logras que 1.250.000 maestros puedan estar en la misma frecuencia? No lo puedes lograr. No se puede hacer. No se puede hacer. De arriba abajo no se puede hacer. Se tiene que hacer de abajo para arriba. Tenemos un par de minutos. ¿Con qué quisiera cerrar el programa del día de hoy, Jaime? Pues con la enorme dificultad que implica empezar a entender el problema de la educación. Como que necesita uno caerle el 20, como se dice vulgarmente, de que es un problema serio y difícil, de que no es cosa de leerme 3 articulitos y hablar con alguien que pretendidamente sabe, como yo u otros que andan por ahí, y ya se resuelve. No es así. Ni nombrar una comisioncita de 4 o 5 que medio haga 3 o 4 cositas. No es así. Es un problema serio.
Es como el del cáncer, vamos. Tiene que tomarse en serio. Tiene que tomarse en serio. Y no se toma en serio. No se tiene conciencia de que es un problema serio y grave. No se tiene conciencia. La mente no da para eso. La mente de una cultura empírica no da para eso. Somos 3, 4 loquitos, 20 si tú quieres, 50, 500 si tú quieres, 5,000 si tú quieres, no es nada. Con la magnitud del problema. Con la magnitud del problema, la magnitud del país. Estamos hablando de un país de 120 millones de habitantes. De manera que con eso, si tú me permites, con esa preocupación muy, muy grave, me gustaría, si tú lo permites, por supuesto, hacer un pequeño receso. Claro. Mira, Jaime, nos deja siempre con la inquietud de qué podemos hacer. Es una contribución social a través del programa. Y ojalá que cada vez haya más personas que vean el programa, que entren a YouTube y lo revisen, analicen, pregunten, y si desean participar, que vengan al programa también. Esa es la contribución social que nosotros tenemos aquí, en Gestión Social. Sí, yo diría que la contribución es que empiezan a ver el problema. Una vez que se ve el problema, se tiene el 50% de la solución. Si no se ve el problema, son inútiles las vueltas que se le den. Sí. Isabel, muchas gracias. Hemos llegado al final. Como siempre, es un placer estar reconozco contigo. Sobre todo tu disposición para compartir tu experiencia. Sí, con mucho gusto, lo hago con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Radio Jungle.